Creo haber habilitado algo. Ahí Pero... está. En teoría está grabando. Ah, bueno, pues ahí nos vamos. En teoría, ahí está grabando, ya apareció el mensaje que dice Ruby está grabando. Yo veo aquí yo veo en mi máquina que dice grabando. Sí, nosotros vemos Sí, que... ya se está grabando. Ok. Ya aparece el puntito que está grabando. Bueno, aunque sean las últimas 2 clases, creo que son nada más o 3, Inge. Quedan 2 más, Ok. aparte de... 3 en total, para mandarle algo. Voy a grabar yo a Sí, ver si aguanta mi máquina. gracias, Rudy. Ok. Jóvenes, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Samuel, y ¿conoces programación objeto, Samuel? Perdón, no escuché. ¿Cómo estás para la programación orientada a objetos? Pues estaba leyendo el documento y, híjole, sí me hice un poco de bolas porque, bueno, yo he trabajado más de todo Visual Basic, pero Ok. no, o sea, me hice bolas ya con tanto concepto de clase, de herencia, pero no sé si está bien yo con lo que estoy trabajando o lo estoy orientando mal. Ya. Tranquilo, solo era para ver. Pero entonces vamos a arrancar con este tema que es la programación orientada a objetos. No, yo lo estoy utilizando. Galileo. ¿Hacer caca o pipí? Muy bien. Pues la semana pasada hablamos de que hay distintas formas, no formas, sino distintos métodos, digamos, de programar. Y algunos, digamos, dependen de nuestro propio estilo de programación y otros y otros factores, digamos, dependen de cómo está diseñado el lenguaje para programar. Hay muchos programas, de hecho, los programas o los entornos de desarrollo de hace unos 20 o 30 años atrás se basaban en un estilo secuencial, es decir, en un estilo lineal, ¿verdad? Empezábamos desde la línea 1 y toda la programación se iba de uno en uno, ¿verdad? Hasta llegar a la última línea del código. Y ahí terminaba, digamos, las sentencias que se ejecutaban al microprocesador. Pero ahora resulta, ¿verdad? Allá por los años 70 o tal vez principios de los 80, surgió la programación orientada a objetos. Y el paradigma, digamos, de este estilo de programación, lo que busca es que nosotros nos relacionemos con el código o veamos el código como que si estuviésemos tratando objetos cotidianos de la vida real. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un objeto, ¿sí? Nos estamos refiriendo a una cosa que tiene atributos que lo caracterizan y funciones específicas. ¿Sí? Entonces, el concepto base, digamos, o en su expresión más simple, digamos, es ver todo lo que nosotros programamos como objetos que tienen atributos y funciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner el caso particular
de José Florian y de Rudy López, por ejemplo. ¿Sí? Ambos son personas, ¿sí? Y cada uno en lo particular, ¿sí? Tiene atributos y características que ahí sí que lo hacen ser únicos, ¿sí? Y cada uno, ¿sí? También realiza diferentes funciones. Entonces, si nos basamos en la teoría de programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a decir que Ruby es un objeto X y que José Florian es un objeto Y. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, revisar un estado de José Florian, ¿sí? Por ejemplo, una característica de José Florian, por ejemplo, su altura, ¿sí? Yo diría José Florian, punto, altura, y lo que me debería devolver esta sentencia de programación es la altura de José Florian, ¿sí? Si yo digo Rudy López, punto, altura, me estoy refiriendo a la altura específica que tiene Rudy López, ¿sí? Otro ejemplo. Una característica de Rudy y de José Florian es que ambos tienen nombres, apellidos, ¿sí? Se identifican con un número único de identificación, ¿sí? Viven en una dirección particular, trabajan en un lugar particular. Todas estas cosas que yo estoy listando figuran como atributos o características del objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me quisiera referir a la dirección de vivienda de Rudy López, ¿sí? Yo diría Rudy López, punto, dirección de casa, ¿sí? Y con esa sentencia de programación yo podría asignarle un valor o obtener el valor de la dirección de la casa de Rudy López, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera conocer el apellido de José Florian, yo diría José Florian, punto apellido, ¿sí? Y podría asignarle el valor del apellido, ¿sí? En este caso Florian. O en caso de que yo quisiera obtener el valor, ¿sí? Yo digo José Florian, punto apellido, ¿sí? Entonces, en la sintaxis de la programación orientada a objetos, ¿sí? Yo antepongo el objeto, ¿sí? Seguido de un punto, y después del punto yo puedo ejecutar, ¿sí? Un atributo o una característica de ese objeto, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las funciones, ¿sí? Asumiendo de que Rudy y José Florian trabajaran en la misma empresa, ¿sí? Y ambos hacen actividades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, Rudy López está encargado del área de mantenimiento y José Florian es un catedrático, ¿sí? Entonces, para yo poder acceder a las funciones de Rudy, ¿sí? Yo diría Rudy, punto, y listaría o me listaría todas las funciones posibles que realiza Rudy, ¿sí? Por ejemplo, limpiar computadoras, ¿sí? O formatear computadoras, o darle servicio a las máquinas. Esas serían las posibles actividades o funciones que realiza Rudy, ¿sí? A cambio de José Florian, ¿sí? Yo colocaría José, punto, y su posible lista de funciones sería dar clases de matemática, o dar clases de física, o dar clases de computación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a que primero coloco el nombre del objeto, ¿sí? Y seguido con un punto yo puedo listar todas sus funciones y todos sus atributos, ¿sí? Esto en el caso particular, digamos, de que si estuviésemos tratando con personas en nuestro lenguaje o en nuestro código de programación, ¿sí? Si yo quisiera listar, por ejemplo, los atributos que tiene una mesa, ¿sí?
Yo diría que una mesa tiene 4 patas y un respaldo, ¿sí? Aparte de que tiene un color, tiene una marca, ¿sí? Esos son los atributos del objeto si nos referimos a la mesa. Ahora, si nos referimos a las funciones que tiene la mesa, ¿sí? Una posible función sería servir la comida para que las personas se sienten a comer, ¿sí? O que me sirve para poder trabajar, ¿sí? Colocar una computadora y utilizarla para trabajar. Entonces, de eso se trata la programación orientada a objetos, ¿sí? Que todo lo que nosotros visualizamos en el mundo real lo podemos plasmar como objetos en el código de programación, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Si regresamos un poco, digamos, al concepto de lógica, ¿sí? Hablábamos de los modelos o de los niveles de abstracción, ¿sí? Es decir, qué tanto queremos profundizar en un objeto o qué tanto queremos o qué tan poco queremos detallar un objeto, ¿sí? Esto mismo está ligado a los lenguajes o a la codificación en programación, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos un pequeño repaso de lo que era un nivel de abstracción alto, ¿sí? Es que vamos a ser capaces de poder listar, ¿sí? Una gran cantidad de objetos o de características para un objeto particular, ¿sí? En comparación de un bajo nivel, ¿sí? Donde yo listo solo las cosas más básicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera listar a bajo nivel las características de un carro, bastaría decir que tiene llantas, un cascarón, puertas y vidrios, ¿sí? Y tal vez hasta lo exageré, con solo haber decidido, con haber solo dicho cascarón y llantas, ¿sí? Probablemente ya entendíamos que se trataba de un carro, ¿sí? Pero si nos vamos a un nivel de abstracción demasiado alto, ¿sí? Si yo quisiera especificar qué es un carro, yo diría que tiene motor, cilindros, candelas, mangueras, fusibles, y no pararía de listar cuántas características tiene el carro. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la programación? Y te voy a molestar acá, Samuel, solo para poder interactuar un poco con ustedes también. Y también que vos estás un poco más familiarizado con la programación. Si yo te dijera que hay que programar un sistema para llevar el registro de personas que llegan a un hospital, ¿te sería útil conocer el nombre, el nombre del abuelo de las personas? Depende, pero yo diría que sí, porque estamos en un nivel de abstracción alto para tener toda la información pertinente. Muy bien. ¿Sería útil conocer el nombre del jefe de la persona? Ahí considero que tal vez ya no. A ver, ¿sería útil conocer el modelo de carro que tiene? Ahí sí. ¿Sería útil conocer qué tipo de sangre es? Sí, eso sí. ¿Sí? Sí. A esto está ligado, ¿sí? La programación, ¿sí? Y mi sistema lo que va a hacer es registrar a las personas que van a llegar a un hospital, ¿sí? Yo voy a programar un objeto que se va a concentrar en obtener características de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel de abstracción tengo que utilizar para poder programar a ese objeto persona? ¿Sí? Va a depender
¿sí? De las necesidades en donde yo voy a involucrar a a la información de esa persona, ¿sí? Si va a ser un sistema para un hospital, ¿sí? Tengo que aislar, ¿sí? La información que me va a ser inútil, ¿sí? Y concentrarme solo en la información que me va a ser útil, ¿sí? Y pasaría lo mismo, ¿sí? Si yo tuviera que hacer un registro de inventario, por ejemplo, un sistema de inventario para una librería, ¿verdad? Yo podría definir un objeto que se llame artículo, ¿sí? ¿Y qué tipo de artículos va a almacenar mi librería? ¿Sí? Se sobreentiende de que va a ser información dedicada a papelería, ¿sí? Entonces de nada me serviría decir que un artículo va a contener información ligada a medicina, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí empezamos nosotros a aislar, ¿sí? Las características propias de un objeto, concentrándonos únicamente en la información en que nos va a hacer útil, ¿sí? Dije, una consultita ahí. Sí, Samuel. Cuando hablamos de atributos, si lo llevamos ya al plano de lo que usted más familiarizado, que es Visual Basic, hablaríamos de las propiedades. Es correcto. ¿Sí? Propiedades. Va. Ahora, entonces, hablando siempre en Visual Basic, yo Ajá. toda la vida, pero no sé si está mal, ¿va? Le he llamado objetos a Ajá. cada uno de los elementos que yo puedo colocar en el formulario. Digamos, un text box, un label, no sé, un button. Para mí esos son los objetos. Y cada objeto pues está lleno de propiedades. Y luego también pues en algún momento dado tiene, pero ya nos vamos a ir a otro tema, ¿va? Lo que son los eventos, que a los cuales puede responder cada uno. Pero no sé si estoy bien ahí o no. Sí. Digamos que cuando empezamos a programar con objetos puros, ¿sí? Ese tipo de objetos es más sencillo de identificarlos dentro de la programación porque son un poco más tangibles, ¿sí? Yo en Visual Basic me llevo de arrastrón un botón a un formulario o a una forma y estoy viendo literalmente el objeto funcionar, ¿sí? Pero diferente es, ¿sí? Que tenga yo que programar un objeto dedicado para llevar la información de un archivo, por ejemplo. Un archivo que se tiene que crear y que le tiene que almacenar información. Entonces, esas son cosas que, que la programación ya no me permite ver de forma gráfica, ¿sí? Sin embargo, un botón, ¿sí? Visto en su más bajo nivel, ¿sí? Es un código que alguien más programó y a quien le programó atributos y funciones, que era que es lo que vos visualizás al momento de colocar el botón dentro de la forma. Una característica de esos botones es el tamaño, el color eh, y, y el nombre, digamos, que le damos al objeto para que la persona pueda ver la acción que realiza, ¿sí? Y sus funciones, ¿sí? En este caso, los eventos que tienen un objeto de esa forma es que tiene la acción del clic, del doble clic, o clic derecho, no sé cuántos más eventos tiene el botón, ¿sí? Pero digamos, llevas una ventaja, Samuel, porque esos son objetos tangibles, digamos, dentro de la programación. Pero vos dentro de Visual Basic podrías crear una clase, ¿sí? Que así se le llama, digamos, a la definición, a la definición del objeto, y programar dentro de esa clase un objeto propio o un objeto particular
que provenga, digamos, directamente de vos, ¿verdad? Y a esa definición o a esa clase agregarle sus funciones y los atributos que amerite ese objeto, ¿verdad? Pero sí, lo correcto es ver ese botón como un objeto, ¿verdad? Para seguir, digamos, comprendiendo la parte del modelo conceptual o de los niveles de abstracción, ¿sí? Modelo conceptual es igual a modelo abstracto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas que nuestra vista alcanza a ver o que nuestra mente alcanza a entender sobre un objeto. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es un niño, ¿sí? Y si nos basamos en un modelo de abstracción bajo, decimos que lo que alcanzamos a ver ahí es un niño que tiene una gorra, una mochila, una camisa, un pantalón y un zapato, ¿sí? Si queremos profundizar nosotros en los detalles, ¿sí?, que tiene ese niño, ¿sí?, entonces convierto yo a ese niño en un objeto de tipo persona, ¿sí? Y todo lo que ustedes ven englobado en las rueditas azules, ¿sí?, representan los atributos que posee esa persona, ¿sí? Posee una gorra, una mochila, una camisa, un pantalón. Dentro de las rueditas azules podemos nosotros seguir obteniendo más características. Por ejemplo, una gorra tiene una marca, tiene un tipo, tiene un tamaño, tiene una serie, ¿sí? La mochila también pudiera tener una marca, un tipo, un tamaño, una serie. Un pantalón podría tener una marca, un tipo, un tamaño, una serie, ¿sí? Y más abajo tenemos características muy propias del objeto, ¿sí? Es decir, características que no pueden ser, digamos, que no se pueden descomponer en más piezas. Por ejemplo, el nombre, la edad o la estatura, ¿sí? Entonces, todo esto siempre basándonos en el modelo abstracto o en el modelo conceptual de cómo nosotros podemos apreciar un atributo dentro de un objeto. Imaginemos que estamos en una tienda, ¿sí? ¿Qué objetos veríamos nosotros dentro de esa tienda? ¿Sí? En una tienda, nosotros vemos que hay un cajero, hay un cliente, y en la parte de atrás vemos que hay muchos artículos. Ahora, si yo quiero ver los atributos y funciones que tiene un cajero, yo digo que un cajero cobra, un cajero ayuda, ¿sí? Si yo quiero ver los atributos que tiene un cliente, yo digo que el cliente mira los artículos, toma los artículos, realiza la cola a la hora de ir a pagar, paga y tiene dinero, ¿sí? Y dentro de los atributos que yo alcanzo a ver dentro de los artículos es que tiene una marca, ¿sí? Y un precio. Noten que el nivel de abstracción que yo utilicé para este ejemplo fue poco, ¿sí? Yo pude haber listado muchas más cualidades, ¿sí? Para el objeto cajero, ¿sí? Y pude haber listado muchas más características para el artículo y para el cliente, ¿sí? Pero, como la necesidad en este caso es realizar una compra, a mí no me interesa saber si la persona está casada o soltera, ¿sí? O si el cajero vive en la zona 5 o en la zona 10, ¿sí? Son cosas que
Yo aíslo de la funcionalidad y me concentro únicamente en los atributos que van a ser. Ahora bien, tomando este modelo conceptual, ¿sí? Yo ya puedo realizar los siguientes pasos dentro de mi código de programación, ¿sí? Y digo que una tienda, punto, un cliente, ¿sí? Y al presionar punto, yo accedo a los métodos, funciones o atributos que posee el cliente, ¿sí? En este caso digo que el cliente tiene una función que se llama mirar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ver el cliente? El cliente va a ver tienda, punto, artículo, ¿sí? Si yo quiero ayuda en algún momento del cajero, entonces digo tienda.cajero.ayuda, ¿sí? Si yo quisiera que el cliente tomara un artículo, ¿sí? Entonces yo digo tienda.cliente.toma, ¿y qué es lo que toma? Tienda.artículo, una marca cualquiera, ¿sí? Entonces, esto, a diferencia de la programación lineal que hemos estado, o que vimos, empezamos a ver la semana pasada, ¿sí? Esto ya es una programación del tipo secuencial, ¿sí? Es decir, que todo se empieza a separar, ¿sí? Y entre más separado esté el código, ¿sí? Más funcionalidad nosotros le agregamos a. Entonces, el tema lamentablemente, ¿verdad? Se torna un poco, se torna un poco complejo al momento de estudiar, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a quedar únicamente con la parte teórica, ¿sí? De la programación orientada a objetos, ¿sí? Sin embargo, para las personas que deseen indagar un poco más en esto, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad? Que, que tal vez nos metamos ahí a algún curso y que no perdamos de vista esta base que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Para que podamos terminar de complementar, ¿verdad? Cómo funciona en sí la programación orientada. Pero de momento no se asusten, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir programando de la forma lineal top-down, ¿verdad? Vamos a seguir programando desde la línea 1 hasta llegar a la línea final, ¿verdad? Donde se torna un poco más comprensible, digamos, la lógica de la codificación. Ahorita hasta me da miedo preguntarles si entendieron o no, porque estoy seguro que van a haber muchos vacíos ahí, ¿verdad? Pero lo que sí me interesa es que, digamos, lleguen a tener claro de que en programación, ¿verdad? Hoy en día todo se ve o todo se tiende a ver como que fueran nosotros, ¿verdad? Y quizás una mejor forma de comprenderlo era con el ejemplo que Samuel explicaba, ¿verdad? Yo, a ver si tengo por aquí algo en el chat. Yo puedo ver objetos tangibles, digamos, al momento de realizar ventanas o programación de formas en Windows, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ahí tengo una paleta de objetos literales que puedo arrastrar al formulario y conocer los atributos y las funciones que cada uno de esos objetos posee para el poder programar, ¿no? Pero no quiero profundizar más en esto para no confundir. Mejor esto estudiémoslo por separado, ¿verdad? En sus tiempos libres.
Y pues si en algún momento llegara a surgir alguna duda, pues saben, me pueden preguntar. Nosotros vamos a continuar con la programación lineal, ¿sí? Y para continuar con la programación lineal, ¿sí? Vamos a ver los condicionales, ¿sí? Los condicionales dentro de los lenguajes de programación representan me atrevo a decir, un 30% de toda la lógica que conforma la programación. Y los condicionales no son más que enrutadores o bifurcaciones que le dicen al código o te vas por allá o te vas por acá, ¿verdad? Los condicionales operan con falsos y verdaderos, es decir, que solo van a tener dos posibles caminos, ¿sí? O me retorna una verdad o me retorna una falsedad, ¿sí? Y lo que necesita para poder encarrilar al código, ¿sí? Vamos en esta vía y por acá tenemos dos caminos. Entonces, el punto que decide es una condicional, es una pregunta, ¿sí? Es una pregunta convertida en una proposición, ¿sí? Si se recuerdan de lógica nuevamente, el concepto de una proposición simple es que es una oración que tiene sentido y que únicamente me va a retornar una verdad, o que su juicio únicamente me va a dar una verdad o una falsedad. Entonces voy en el camino, se me hace una pregunta, esa pregunta me va a retornar un falso o un verdadero, y dependiendo del resultado, esa es la ruta, ¿sí?, que yo voy a tomar para poder avanzar. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Un estudiante que necesita saber si ganó o no ganó. ¿Tienes una mínima? Sí. ¿Ganó el examen? Sí. ¿Verdad? Son los valores de entrada, digamos, del algoritmo. ¿Hizo el proyecto? Sí. Realizamos toda esta sumatoria, ¿sí? Y dependiendo si realizó todos estos entregables, ¿sí?, va a tener un sí o un no, ¿sí? Un sí que decide que ganó el grado, o un no que indica que perdió y que debe volver a repetir todo, ¿sí? Y les voy a robar únicamente unos 15 minutos más para irnos a PSI y terminar ahí de practicar el tema de las condicionales. Entonces voy a suspender acá y nos volvemos a conectar con el mismo ID, por favor.